Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan la Directora General de Recursos Humanos del Servicio Extremeño de Salud y el Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud. El objetivo de esta convocatoria es proporcionar información a la ciudadanía de los resultados con respecto a la política de personal, de recursos humanos, por parte del Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y también del Servicio Extremeño de Salud y de la Consejería y el papel que se defiende dentro de la Comisión de Recursos Humanos. Yo creo que hemos considerado esta información no solo necesaria, sino obligatoria, porque saben que las noticias con respecto al personal del Servicio Extremeño de Salud en los últimos tiempos pues están siendo de una actualidad muy importante. Y hemos preferido dar esta rueda de prensa pues para que la ciudadanía tenga toda la información de en lo que se ha venido trabajando, los logros conseguidos, las cosas que nos quedan por hacer, los planteamientos de futuro que creemos que debemos abordar. Y todas aquellas cuestiones son las que pues hemos decidido poner de manifiesto en esta convocatoria de prensa, ¿no? Llevamos mucho tiempo diciendo que nos faltan especialistas en el Sistema Nacional de Salud, no solo en el Servicio Extremeño de Salud. Lamentablemente siempre se ha utilizado el argumento fácil que los especialistas de aquí se iban a otras comunidades autónomas. Por cierto, el mismo argumento que se utilizaban en otras comunidades autónomas diciendo lo mismo de lo que pasaba con los especialistas en esas comunidades autónomas. Tanto es así que esto es uno de los asuntos más importantes que han vertebrado lo que han sido los trabajos del Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Faltan especialistas en todo el Sistema Nacional de Salud. Lamentablemente han tenido que ser movilizaciones en determinadas comunidades autónomas para que la sociedad interprete que la falta de especialistas era una realidad en todo el Sistema Nacional de Salud. Quiero dejar claro en este sentido algunas de las premisas con las que siempre hemos trabajado desde la Comunidad Autónoma de Extremadura. La primera de ellas es que Extremadura siempre ha considerado su política de personal, su política de recursos humanos como un asunto de Estado. Siempre, a lo largo de todo el tiempo que llevamos en el Gobierno. Y siempre Extremadura ha acudido, este consejero que les habla, a todas y cada una de las reuniones del Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Si esto y la política de personal en su conjunto es considerada por nosotros una política de Estado, aún más lo es la formación sanitaria especializada. No puede ser que uno de los rasgos identificativos, junto con la Organización Nacional de Trasplantes, de nuestro Sistema Nacional de Salud, como es la formación sanitaria especializada, no la consideremos desde Extremadura un verdadero asunto de Estado. Por lo tanto, no hemos creído nunca que deba existir un MIR por cada una de las comunidades autónomas. Ni lo hemos creído ni lo vamos a creer. Y siempre que ha habido esa amenaza, Extremadura ha defendido que el sistema de formación sanitaria especializada debe ser de todo el Sistema Nacional de Salud. Y la tercera de las premisas que quería poner de manifiesto en esta convocatoria es que las políticas de personal, las políticas de recursos humanos del Servicio Extremeño de Salud
siempre han buscado 4 objetivos fundamentales. Disponer, o mejor dicho, que los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Extremadura dispongan de los profesionales necesarios para asegurar el derecho a la protección de la salud. En segundo lugar, siempre hemos creído que la labor de los sanitarios, que la labor del resto de los profesionales que están al servicio de la salud debe reconocerse siempre desde la participación a través de la negociación colectiva y respetando muy mucho la representatividad que las organizaciones sindicales tienen dentro de la mesa sectorial de sanidad. Y el último de los objetivos que siempre ha tenido las políticas de recursos humanos y que seguirán teniéndolas es dar estabilidad en el empleo del Sistema Nacional de Salud y, por ende, en el Servicio Extremeño de Salud. Los resultados aterrizados en la Comunidad Autónoma de Extremadura serían que el Servicio Extremeño de Salud, y son datos que se han facilitado al Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, es que el Servicio Extremeño de Salud en el año 2021 cuenta con 19.274 profesionales en plantillas que suponen 2.631 profesionales más que cuando llegamos al Gobierno en el año 2015. Sin contar las eventualidades que hayan podido surgir a lo largo de todos estos años. De estas plazas tenemos que destacar que hoy somos capaces de ofertar en formación sanitaria especializada 310 plazas para formarse en su especialidad en Extremadura, que suponen 140 plazas más que las que se ofertaban en el año 2015. De estas plazas de formación sanitaria especializada, hoy ofertamos 98 plazas para especialistas en medicina familiar y comunitaria, frente a las 56 plazas que se ofertaban en 2015. Y de enfermería especialistas, hoy ofertamos 68 plazas frente a las 23 plazas que se ofertaban en el 2015. Hemos sido capaces de reconocer bastantes derechos, como les expondré a continuación, de profesionales de la salud que habían sido dinamitados en una ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura allá por el año 2012. Y la tasa de temporalidad del Servicio Extremeño de Salud cuando finalice la oferta de las plazas de estabilización será de alrededor del 6% frente a más del 21% de temporalidad que nos encontramos en el año 2015. Por lo tanto, 2.631 profesionales más en estas 2 legislaturas, 140 plazas más de formación sanitaria especializada para poder disponer de ellos, profesionales con más derechos reconocidos y una tasa de temporalidad del 6% frente al 21%. Quiero agradecer en este momento a todas y cada una de las organizaciones sindicales con representatividad en la Mesa Sectorial de Sanidad, por las que mostramos siempre nuestro máximo respeto y nuestra voluntad de diálogo. Por eso no hemos querido dar esta rueda de prensa hasta que no han pasado las elecciones sindicales. Queríamos esperar a que pasasen las elecciones sindicales para dar esta rueda de prensa, si bien es verdad que el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos, de donde les estoy dando los datos, se celebró antes que se han celebrado las elecciones sindicales. Y seguimos manifestándole nuestra voluntad de diálogo
de cese respeto a todas y cada una de las organizaciones sindicales. Paso a detallarles las políticas más relevantes en materia de personal y de recursos humanos en el Servicio Extremeño de Salud. Hay un paquete de medidas que hemos ido adoptando para reconocerle a los profesionales sus derechos. La recuperación de días libres o la recuperación completa de las retribuciones con motivo de la incapacidad temporal sustraídos en el año 2012 han sido plenamente restablecidos. Hemos realizado un incremento retributivo a todos los profesionales al máximo de lo que permitían las leyes generales de los presupuestos del Estado, tanto que en el año 2023 consolidaremos con el último incremento del 1,5% el 3,5% al menos de subida, salvo que las diferentes leyes o las diferentes normativas nos vayan indicando otra cosa. Hemos aplicado acuerdos de contenido económico suspendidos en el año 2012. Pongo, por ejemplo, el incremento del 25% en las retribuciones del personal al servicio de las emergencias sanitarias. Pongo como ejemplo el nivel 22 de retribución con respecto a las enfermeras especialistas en salud mental o en enfermería especialista en trabajo. La equiparación salarial de médicos y enfermeros de atención continuada a los médicos y enfermeros de equipo de atención primaria. Pero también hemos reactivado la carrera y el desarrollo profesional, en este momento pagándose en más del 70% de todos aquellos que tienen reconocido sus niveles y grados. Y en el año 2023 llegaremos al 100%. Quiero detenerme en este punto diciéndoles que somos una de las comunidades autónomas que este derecho se lo tiene reconocido también a los interinos. Hemos incrementado el valor de la hora de guardia en los festivos especiales para el personal en formación, para nuestros residentes. Y hemos recuperado la jornada de 35 horas semanales efectivas con el abono de la media hora en atención primaria de salud. Además del paquete destinado a recuperar derechos, hemos desplegado un paquete de medidas destinadas a la estabilización del personal. Paquete que tiene que ver con que en 2015 la realización de oposiciones y concursos eran nulas o era la excepción. En el momento actual se hacen oposiciones cada 2 años con sus concursos de traslados que tienden a ser abiertos y permanentes. Se han hecho 2 planes de estabilización en este tiempo, uno en 2017 y otro en 2021. Eso ha supuesto la creación de 649 plazas básicas de personal estatutario al servicio del Servicio Extremeño de Salud. De ellas, 150 son de médicos especialistas. Por cierto, una excelente opción para la estabilización de los médicos que han realizado su especialidad en nuestra comunidad autónoma. Les decía que hemos realizado oposiciones cada 2 años y concursos de traslados. En estas 2 legislaturas se han convocado 5.159 plazas, de las cuales 3.205 ya están ejecutadas y 1.954 están en este momento en proceso de resolución, de las cuales 1.525 pertenecen a personal sanitario. Antes del 31 de diciembre de 2022 se convocarán las 1.886 plazas a estabilizar por concursos de méritos. Extremadura es una de las pocas regiones que no optará a poder sacar plazas por el método de oposición y concurso de méritos, debido a que tiene una tasa de estabilidad muy importante que ha ido sacando oposiciones cada poco tiempo. Y les decía que otro de los paquetes de medidas ha sido el disponer de más especialistas, de más profesionales. Un incremento de las entradas con el incremento que les acabo de citar de la formación sanitaria especializada y una reducción de las salidas con motivo fundamentalmente de la jubilación. En el año 2015 procedimos a modificar el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SES, que prácticamente obligaba a los profesionales a jubilarse a los 65 años.
Hemos permitido el aumento de la vida activa de forma efectiva hasta los 70 años. Más de un 50% de los médicos, fundamentalmente de atención primaria de salud, se han podido acoger a esta medida de prolongar su vida activa. En el total de los años, 264 especialistas, fundamentalmente en atención primaria, pero también en hospital, han podido ver cómo se podía aumentar su vida activa porque se encontraban en las condiciones adecuadas para hacerlo. Hemos abierto numerosas bolsas de trabajo que no se habían abierto y que han permitido que 49 categorías, las que corresponden a especialistas, estén abiertas permanentemente para médicos. Esta apertura de las bolsas ha supuesto que 65.170 extremeños y extremeñas y de otras comunidades autónomas se encuentren ahora mismo como aspirantes inscritos en nuestras bolsas de empleo, lo que ha supuesto absorber un total de 186.120 solicitudes por parte del Servicio Extremeño de Salud. Hemos exceptuado del requisito de la nacionalidad para el acceso al personal estatutario. Y para paliar la falta de especialistas, hemos negociado con la mesa sectorial acumulaciones pagadas y tardes en atención primaria de salud, que están siendo efectivas desde hace ya un par de años. Incentivos en las zonas de difícil cobertura, que han permitido que puedan seguir trabajando o que se hayan ido a esas zonas de difícil cobertura 32 especialistas. Hemos propuesto contratos estables para los MIR, lo que ha supuesto una inversión media al año de 3,6 millones de euros. Es decir, a los especialistas que acaban les hemos ofertado interinidades, si no había interinidades, contratos estables hasta 3 años, y si no querían ninguna de esas opciones es porque han elegido un contrato de otra tipología. Esos contratos estables nos han permitido que en el 2017 95 de los especialistas que terminaron en nuestra comunidad autónoma se quedaran con nosotros. En el 2018, 94. En el 2019, 77. En el 2020, 101. En el 2021, 96. Y en el 2022, 82. Creíamos que para paliar esta falta de especialistas teníamos que trabajar intensamente en un nuevo decreto de provisión y selección. Y así lo hemos hecho, permitiendo unos procesos de provisión y selección muchísimo más transparentes, más equitativos, más justos y más ágiles. Se encuentran en trabajo en este momento el reglamento de equipos de atención primaria, que verá la luz en las próximas semanas, el reglamento de hospitales del Servicio Extremeño de Salud. Hemos apostado por regular la figura del tutor, el que forma a los futuros especialistas, con el Estatuto del Tutor, que está en este momento en los servicios jurídicos para comenzar su tramitación, y presentaremos en pocos días una estrategia para generar confianza en la relación profesional-paciente, evitando de esta forma las agresiones a nuestros profesionales. Hemos presentado ante la mesa sectorial una evaluación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SES, que ha sido prorrogado, como saben, con motivo de la pandemia hasta finales de este año 2022. El objetivo no es otro que, una vez que se constituya la mesa sectorial de sanidad, comenzar a trabajar en la negociación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SES, que se basará en 5 ejes. El fomento de las alianzas estratégicas hospitalarias, donde profesionales de distintas áreas de salud cooperan y trabajan para tener un mejor desarrollo profesional y dar una mejor atención a los ciudadanos de distintas áreas de salud. Tenemos un piloto con 7 servicios que en este momento están funcionando con buenos resultados, sobre los que opinará y negociará la Mesa Sectorial de Sanidad. Nos planteamos una segunda estrategia, una segunda línea de trabajo, las plantillas horizontes. Tenemos que seguir creciendo en enfermería.
Y cuando digo enfermería, estoy hablando de todo el personal de enfermería, enfermeras y técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. También fisioterapeutas, pero también médicos, sobre todo en atención primaria de salud, donde hemos hecho un primer análisis que presentaremos a la mesa sectorial en función del tamaño de los cupos de pacientes que atienden, priorizando por aquellos que más tienen. Y en segundo lugar, también en aquellas zonas de salud que, si bien no tienen muchos pacientes, las unidades básicas de médico y enfermera en los equipos de atención primaria sí tienen, por ejemplo, centros residenciales de mayores a su cargo, donde la complejidad es mucho mayor por la cantidad de personas con enfermedad crónica que tienen. Vamos a trabajar muy intensamente en la jubilación de nuestros profesionales, no solo permitiendo la vida activa durante más tiempo, sino lo que se nos propuso y entendemos que es una medida que puede ser atractiva, la jubilación mejorada, donde nuestros médicos de atención primaria y nuestros pediatras de atención primaria podrán acogerse percibiendo un 75% de su pensión y, en función de que desarrollen su actividad de forma completa o a tiempo parcial, percibirán el 100% de su sueldo o el 50% de su sueldo, lo que verán mejoradas sus condiciones de trabajo, aún en el escenario de elegir la mitad de la jornada para trabajar. Cuestión que nos permitirá poder hacer una mejor y disponer de una mejor organización del trabajo en los equipos de atención primaria de salud. Seguiremos incentivando las plazas de difícil cobertura. Hasta ahora lo hemos hecho con la puntuación de méritos, hasta ahora lo hemos hecho con lo que nos permitía la ley, pero tenemos que llegar a un pacto de mayor incentivación, no solo económico, sino también social y también desde el punto de vista formativo en esas zonas de difícil cobertura. Y la última línea de nuestro plan de ordenación de recursos humanos del SES sería fidelizar a nuestros médicos residentes, a nuestros especialistas que terminan, también las enfermeras que terminan, también los psicólogos que terminan, los farmacéuticos, los químicos, los biólogos, todos y cada uno de los que terminan la especialidad en nuestra tierra. Para ello, queremos seguir trabajando no solo en reconocer la labor de los que se forman en nuestra tierra, sino también reconocer el trabajo de los tutores que están a cargo de esos residentes y que sirven de guía en nuestro servicio extremeño de salud. Ahora, donde hay tantas opiniones, donde hay tantas interpretaciones, llega el momento del sosiego, de plantear y de hacer planteamientos integrales, que es lo que queremos hacer en las próximas reuniones de la Mesa Sectorial de Sanidad en cuanto se constituya, para poder alcanzar los consensos y los acuerdos necesarios para que Extremadura, los extremeños y las extremeñas puedan acceder de una forma adecuada al derecho a la protección de su salud. Espero seguirme encontrando con todas las organizaciones sindicales y espero que estas cuestiones solucionen la falta de especialistas que existen en todo el Sistema Nacional de Salud. Preguntas. Sí, buenos días. Desde su punto de vista, siempre ha dicho que respeta las convocatorias de huelga. ¿Cree que todo esto que nos ha dado es argumentación suficiente para que no se lleven a cabo? Eso lo tienen que decidir quienes vayan a hacer las movilizaciones. Nosotros queremos decirle a los extremeños y a las extremeñas lo que hemos hecho. Y lo hemos hecho con 2 años de pandemia, Lo hemos hecho con 2 años de pandemia. Y yo quiero defender a todos los trabajadores y trabajadoras que se han estado esforzando en el haber hecho y haber vigilado y haber estado en las oposiciones
Quiero agradecérselo a todos los trabajadores y trabajadoras que están en las bolsas de trabajo del SES. Quiero agradecérselo a todas las organizaciones sindicales. Como quiera que la actualidad va tan rápida, puede ser que se nos olviden cosas y hagamos interpretaciones erróneas. Y creía necesario que esto debía saberlo la ciudadanía. Esto no intenta evitar nada. Intenta proporcionar información, entre otras cosas porque es difícil que pueda hacer ninguna manifestación más que el respeto cuando todavía no sabemos cuándo va a ser, si es que va a ser, una hipotética huelga, y en segundo lugar no tengo ninguna tabla de reivindicaciones que me permitan saber a qué tenemos que responder. Le preocupa, no obstante, consejero, que esa convocatoria de huelga para los días previos a las Navidades, el 5 de enero y luego todos los viernes a partir del 13 de enero, que es lo que plantea SIMEX, pueda generar algún problema en la sanidad o al menos en los centros de atención primaria. Nosotros responderemos pues una vez que se convoque, ya digo. Esto es que es todo hablar de hipótesis y no me gusta hablar de hipótesis. Nosotros, una vez que tengamos la tabla de reivindicaciones, tendremos algo que decir. Hasta en tanto esto pasa, si es que ocurriese una convocatoria de huelga, pues nosotros procederíamos a declarar servicios mínimos y a partir de ahí pues estableceríamos la negociación. ¿Qué nos gustaría? Que, hombre, hemos respetado, creo, desde el Gobierno de la Junta de Extremadura y desde el Servicio Extremeño de Salud, hemos respetado las elecciones sindicales de una forma muy clara. No hemos querido hacer ninguna manifestación ni hacer ninguna defensa de la política de personal ni ofrecer ninguna información hasta que no ocurriesen las elecciones sindicales. Una vez que han ocurrido las elecciones sindicales, esto es lo que le plantearemos a todas y cada una de las organizaciones sindicales, independientemente de que haya movilizaciones o no haya movilizaciones. Es más, en el turno de felicitaciones que yo he podido tener con algunos de ellos, con algunos de los sindicatos que han obtenido representatividad en la Mesa Sectorial de Sanidad, les he avanzado que esta sería la forma de proceder, que no tenemos tiempo que perder, pero no tenemos tiempo que perder no para evitar nada, sino para que los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura tengan la mejor sanidad que puedan tener. Sí, buenos días otra vez. Una precisión. Este plan de coordinación de recursos humanos, en cuanto se constituya la mesa sectorial, pero ¿qué plazo se fija? ¿Tan pronto como se pueda? Pues tan pronto como se pueda. Me parece que hay un periodo de 10-15 días, que es cuando se presentan por si hay alguna alegación a los resultados electorales, y posteriormente se constituye la mesa. A partir de ahí, nosotros presentaremos la última evaluación del plan de ordenación de recursos humanos anterior y daremos las líneas maestras a trabajar en el nuevo plan de ordenación de recursos humanos. Pero la vuelta de Navidades podría ser, o antes incluso. Pues, hombre, no lo sé si puede ser antes. Desde luego, si puede ser en diciembre, la convocaremos en diciembre. No obstante, el que se hayan celebrado elecciones sindicales no significa que nosotros no hayamos seguido negociando con las organizaciones sindicales. De hecho, dos de las medidas que les acabo de citar, como son el incremento de las retribuciones por la hora de guardia en el personal de formación y también el acuerdo para sacar las plazas a estabilización, las 1.886 plazas, han sido hace unos días, han sido antes de las elecciones sindicales. Pero yo creo que en este momento un gobierno responsable lo que debe hacer es ofertarle, ante un problema que existe en todo el país, ofertarle una hoja de ruta a las organizaciones sindicales para que podamos trabajar en este sentido, ¿no?
El estreptococo A, que se están conociendo casos en Reino Unido, en Madrid creo que han sido 2, es un virus del que no se ha hablado mucho y quería saber, en Extremadura ya nos han comentado desde los servicios de prensa que no hay casos de momento, si el Ministerio ya ha dado alguna indicación a las comunidades autónomas y si se podrían también dar indicaciones a las familias si se encuentran con algún caso sospechoso. Vamos a ver, el estreptococo no es un virus, es una bacteria. Eso creo que es bueno saberlo. En segundo lugar, en nuestro país nunca las infecciones por estreptococo han sido de declaración obligatoria. Nunca. Las infecciones que provoca el estreptococo pueden ir desde una simple faringitis, sin ningún otro síntoma más, hasta cuadros más abigarrados, que son los que se han dado en el Reino Unido. Nosotros en este momento tenemos uno de los mejores sistemas de vigilancia epidemiológica de nuestro país. Y esto es gracias a los centinelas que trabajan en el ámbito de la comunidad autónoma y también a los hospitales centinelas que vigilan las infecciones respiratorias agudas y graves. Por lo tanto, si hubiésemos tenido algún caso, se hubiese puesto de manifiesto en la vigilancia que hacemos. Por eso podemos afirmar con esta contundencia que no hemos tenido ningún caso descrito, aun siendo una enfermedad que no es de declaración obligatoria. En segundo lugar, como el Ministerio, y es lógico, está preocupado por lo que ha ocurrido en el Reino Unido, lo que solicita a las comunidades autónomas es información de si han tenido algún caso y si no lo hubiesen tenido, pues que hagan un estudio retrospectivo para ver si ha habido algún caso que se haya podido pasar. Nosotros ya hemos empezado con ese estudio retrospectivo, por si hubiese habido algún caso que se haya podido pasar. No lo creo que sea, ya digo, por la robustez que tiene en este momento el sistema de vigilancia epidemiológica, pero así lo haremos. Me pide usted un mensaje a la ciudadanía. Bueno, es igual que otras infecciones respiratorias, exactamente igual que otras infecciones respiratorias en este momento. No hay que hacer nada especial, ni hay que tener especial precaución. Como quiera que llevamos una serie de semanas donde empiezan a aparecer noticias que tienen que ver con el virus respiratorio sincitial, que tiene que ver con el COVID, que tiene que ver con el estreptococo, que tiene que ver con todas estas infecciones que en otras temporadas se han producido y se han vivido con más sosiego desde el punto de vista de la opinión pública. Yo lo que quiero es trasladar un mensaje a la ciudadanía, primero de tranquilidad, que están en buenas manos. En segundo lugar, que el sistema sanitario que tenemos un buen sistema sanitario y que pueden ser atendidos todos los niños y niñas, igual que todos los adultos que tengan una infección respiratoria aguda, leve o grave. Que en el caso del estreptococo hay que confirmar el diagnóstico porque es una infección bacteriana y ahí sí está indicado dar antibióticos. En los otros casos de virus no es necesario utilizar antibióticos. Esto es importante. Por lo tanto, este también es un mensaje que tenemos que darle a la ciudadanía. Es bueno saber si tenemos que dar o no antibióticos. Y en último lugar, decirles que lanzarle un mensaje a la ciudadanía que al menos esta temporada, y yo creo que alguna temporada más, vamos a estar con cambios en la estacionalidad de los gérmenes, sean virus o sean bacterias. ¿Por qué? Porque durante un tiempo hemos hiperprotegido a la población en general con respecto a cualquier tipo de infección, vírica o bacteriana.
Y en este momento hemos salido a la calle, estamos haciendo una vida prácticamente normal, ya estamos sin mascarillas, y eso significa que la estacionalidad del virus de la gripe, la estacionalidad del virus respiratorio sincitial, la estacionalidad del estreptococo, la estacionalidad, todo eso ha cambiado en nuestro país y en nuestro mundo. Y durante algunas temporadas vamos a vivir un cambio de estacionalidad en los gérmenes que pueden llamar la atención, pero que en ningún caso estamos con la misma información que teníamos antes de la pandemia. Estamos con una información en infecciones respiratorias y en determinantes de salud muchísimo más robusta que la que teníamos antes de la pandemia. Y esto nos debe tranquilizar y debe hacer que sigamos confiando en nuestro sistema sanitario. Para los padres, si tienen alguna sospecha, ¿se les recomienda ir a atención primaria, urgencias? Yo creo que los padres son grandes expertos en salud, que saben tratar muy bien lo que son los momentos iniciales de cualquier cuadro de infección respiratoria aguda, pero ante el fracaso de los tratamientos, de las medidas que ellos puedan poner en marcha, o que el niño, la niña, manifieste algunos síntomas que no le cuadran, como son síntomas pues de más gravedad respiratoria, una fiebre que no cede, una fiebre que dura demasiados días, etcétera, claro que les aconsejo que acudan al centro de salud. ¿Todas las infecciones respiratorias agudas son necesarias verlas en el sistema sanitario? Muchas no, porque muchas ceden con un tratamiento sintomático, no tienen signos de gravedad, no hay ningún compromiso respiratorio, y con analgésicos y antipiréticos, es decir, medicamentos para el dolor y medicamentos para la fiebre, sirven, y la mayoría son de autoconsumo, ¿no? Pero si hay alguna duda, evidentemente lo que tienen que hacer es consultar, lógicamente. Sobre todo porque si la fiebre dura más días de lo normal, o si las fiebres son más altas y no cede al antipirético, pues puede ser que lo que haya detrás sea una bacteria y que necesite un tratamiento antibiótico. Buenos días, consejero. Buenos días. Simplemente saber, estaba hablando la compañera de esta bacteria, el COVID, ¿cómo se encuentra en este momento? Porque estamos viendo, por lo menos a nuestro alrededor, que van saliendo cada vez más casos, otra vez. Bueno, el COVID ahora mismo, la incidencia que estamos teniendo es bastante menor que la que teníamos hace unos días. Con respecto al COVID, yo creo que son buenas noticias el que no haya cambiado la variante mayoritaria, sigue siendo Ómicron, y ya lleva muchos meses siendo la variante mayoritaria. Y bueno, en estas épocas que tenemos más relación, es posible que tengamos algún incremento en la incidencia, que la mayoría de ellas, afortunadas, van a ser infecciones leves, cuadros catarrales, de infección respiratoria aguda muy leve, y sobre todo lo que tenemos es que seguir fomentando que la gente se tiene que seguir poniendo la cuarta dosis, si no se la ha puesto, que es bueno que se la ponga, lógicamente es de libre opción el ponérsela o no, pero que sepamos que es bueno que se la pongan. De hecho, se han reducido muchísimo los ingresos en hospital y también las infecciones graves por aquellas personas que ya han sido vacunadas, con lo cual yo animo a la vacunación, a aquellos que no la hayan hecho. Y durante esta temporada, y ojalá no me equivoque porque eso significará que no ha cambiado la variante, lo que viviremos serán periodos de ondulación, algunas veces con unas incidencias más altas y otras más bajas, pero tenemos las incidencias muy controladas. Aunque es verdad que en la población joven podemos tener cuadros catarrales que pueden estar dando positivo a COVID, pero que ya no es lo que era hace unos meses, ¿no?
y no preveo una explosión de casos, salvo que mañana cambie la variante en la secuenciación que estamos haciendo y entonces le tenga que decir otra cosa. Pero en este momento no preveo que si hay un incremento de la incidencia, el incremento de la incidencia sea ni de más gravedad ni de mucha más intensidad. ¿Vale? ¿Más cositas? Pues muchísimas gracias a todas y a todos.